Muy buenas a todos, bienvenidos a esta nueva edición, cual vamos a hablar de los operadores en JavaScript. Este tema es muy importante conocerlo porque es parte fundamental del código que podamos realizar con este lenguaje. En JavaScript tenemos operadores aritméticos, operadores de asignación, operadores de comparación, también operadores lógicos, operadores ternarios y operadores de cadena. Vamos a empezar con los operadores aritméticos, que son los que se usan para realizar operaciones matemáticas como suma, resta, multiplicación, división y módulo. Yo ya tengo preparado acá mi archivo HTML en el cual estoy cargando el archivo operadores.js que se encuentra dentro de esta carpeta JS, y aquí vamos a empezar con los operadores matemáticos. Para los operadores matemáticos tenemos la suma, resta, multiplicación, división, módulo y reasignación de una variable. Vamos a empezar con dos variables. Vamos a llamar var num1 igual a 5, var num2 igual a 8 y vamos a hacer var suma igual a num1 más num2. Entonces a continuación vamos a hacer un console log y vamos a mostrar el num1, el num2 y la suma. Yo puedo hacer en el console log mostrar en una misma línea todas las variables que estoy definiendo. Entonces voy a separar cada una de estas variables con una coma. Vamos a nuestro navegador, vamos a inspeccionar, vamos a correr esto para acá y vamos a la consola. Y acá tenemos el 5, vamos a agrandar un poquito la consola, tenemos el 5, el 8 y el 13. Esto es suma. También podría haber hecho el var suma como el num1 más el num2 más 200. De esta forma podríamos definir a la variable suma como la suma de las dos variables y agregarle un número directamente, como en este caso le agregamos el 200. Si vamos nosotros a nuestro navegador, vamos a ver que al principio nuestros resultados eran 5, 8 y 13 y ahora son 5, 8 y 213. Así que con eso concluimos el tema de la suma. Vamos al tema de la resta, que no difiere demasiado. Vamos a definir dos variables. Vamos a definir las mismas variables. Vamos a hacer var resta igual a num1 menos num2 y vamos a hacer un console log de num1, num2 y resta. Mostramos este resultado y ahí que tenemos que es un menos 3. Yo también podría haber tenido que, por ejemplo, el número 1 vamos a reasignarlo a un 20.3, por ejemplo. Y si mostramos nuevamente las variables y hago nuevamente la resta y vemos el resultado, vemos que ya el resultado cambia y me toma directamente los números, me los toma como decimal. ¿Qué más? Tenemos la multiplicación. La multiplicación no va a ser otra cuestión que hacer num1 por num2 y vamos a mostrar el console log de las variables y la variable multiplicación. Vamos a ver el resultado y acá tenemos el resultado de esta multiplicación. Yo podría multiplicar no solamente num1 y num2, sino que también podría multiplicar por un 10 o cualquier otro número a continuación y yo tendría el resultado a continuación. Y ahí vemos el resultado. La división va a ser num1 dividido num2. No hay demasiados secretos. Si vemos los resultados,
tenemos acá los valores. Acá ya esto se ha ido a decimales porque está trayendo como el num1 como el 20.0, 20.3 que habíamos definido antes. ¿Qué más? Viene el módulo. El módulo es el resto de una división. O sea, el módulo en una división vendría a ser el número que queda sin poder ser divisible al finalizar una división. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un var num1 igual... No hace falta definirlo, porque ya la tengo definida arriba de todo. Num1 igual a, supongamos, 10. Y vamos a hacer un num2 igual a 2. Y vamos a hacer var módulo es igual a num1 porcentaje num2. Y vamos a mostrar todas estas variables y vamos a ir a nuestra consola del navegador y vemos que el módulo es 0. Y esto es porque 2 es divisor del 10. En el caso, por ejemplo, el segundo número no sea divisor del primer número, por ejemplo un 3, el módulo me va a dar un valor, que es el que vamos a ver, que es 1. ¿Qué más? Incremento de una variable. Yo, por ejemplo, tengo a num1 que lo tengo definido como 10. Si yo quiero incrementar la variable num1 en una unidad, yo debería hacer num1 igual a num1 más 1. De esta forma, incremento en una unidad la variable num1. Si ahora yo voy y hago un console log de num1, me va a devolver un 11, que lo tenemos acá. Pero yo también en JavaScript, yo podría hacer simplemente un num1 más. Y con esto logro incrementar en una unidad la variable num1. Entonces vamos a ver nuevamente la consola en el navegador y vemos que ya avanzó en una unidad. Así como yo puedo incrementar una variable, puedo decrementarla con el menos. Entonces para eso yo podría hacer el num1 sería al num1 menos 1 y con esto decremento en una unidad la variable num1. Vamos a ver nuevamente un console log para ver cómo funciona esto. Actualizamos y ahí pasó de 12 a 11. Esto también yo podía haberlo hecho en JavaScript como num1 menos y simplemente con eso tengo el mismo resultado. Vemos que pasa de 11 a 10. Así que con eso ya terminamos todos los que son los operadores matemáticos. Vamos a explicar ahora un tema sobre la importancia de las operaciones aritméticas en función a otras. Esto se llama precedencia de una operación. Por ejemplo, si yo tengo una variable que la voy a llamar variable num y yo voy a definir que 5 más 3 por 2 es la operación aritmética que yo quiero hacer. Si yo hago un console log de mi variable num, el resultado que me va a dar esto va a ser lo siguiente. Vamos a ver que el resultado es 11. ¿Pero por qué? En realidad primeramente hace la operación 3 por 2 igual a 6, 6 más 5, 11. Es decir, cuando JavaScript llega a esta operación matemática, encuentra la multiplicación, va a ejecutar primero esto antes que la suma. Entonces, si yo quiero hacer primero esta suma para luego esa suma multiplicarla al otro valor, en este caso al valor 2, tendría que agregarle paréntesis para diferenciarle y decirle quiero que me hagas esto primero y después multiplique. Entonces vamos a colocar acá resultado 11. Pero si yo hago el num igual a 5 más 3 por 2 y hago el console log de este nuevo número y voy a la consola,
y veo que el resultado es 16, que es lo que yo esperaba, porque 5 más 3 es 8, 8 por 2, 16. Entonces de esta forma tenemos que estar atentos, más que nada, a la hora de hacer las multiplicaciones y divisiones. Tienen precedencia por sobre las sumas y restas. Otro ejemplo, vamos a hacer el num igual a 6 dividido 2 más 4. Si yo hago el console log, en este caso la precedencia va a estar en esta operación. Entonces va a ser esta operación primero y el resultado de esto debería dar 7. Vamos a ver, vamos a nuestro navegador y ahí tenemos un 7. Si yo quisiera que me realice primero la suma y luego de esta suma sea el divisor del número 6, yo tendría que poner los paréntesis por acá y el resultado de esto sería 1. Vamos al navegador y acá lo tenemos y acá tenemos el resultado de 1. Así que con esto terminamos los operadores aritméticos. Hay que tener en cuenta, con esto último que se ha explicado por acá, que tenemos que tener cuidado a la hora de hacer multiplicaciones y divisiones, porque JavaScript, si nosotros ponemos mal la fórmula, el resultado va a ser erróneo. Así que bueno, en el próximo video veremos operadores de asignación. Así que les mando un saludo y seguimos en contacto.